Saludos, individuos libres. En esta ocasión vamos a comentar y analizar las decisiones que ha tomado el señor Francisco Sagasti, actual presidente del Perú, en lo que va de su mandato. Dado que tiene apenas pocos días de haber ocupado dicho cargo y ya está dando que hablar, por una serie de decisiones que francamente hablan mal por sí solas. Empecemos por lo bueno, porque entre tanta mediocridad e incapacidad mostrada, también ha dicho algo positivo que podríamos decir que se le chispoteó. Aunque la verdad es que no había otro camino. Se trata de un rotundo no a la devolución de los aportes de la ONP. El día 29 de noviembre, Sagasti afirmó que está en contra de la devolución de los aportes de la ONP y que si el Congreso lo llega a aprobar, entonces presentaría una demanda ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué esto está bien? Si bien es cierto que yo considero que las personas como seres individuales deberíamos hacernos cargo y responsables de nuestro dinero y las consecuencias de nuestros actos, pues esto es lo más saludable y sobre todo moral, no como los zurdos que quieren vivir de tu plata. En este caso no estaría bien porque es un dinero que no existe. No pueden devolver un dinero que no existe. ¿Por qué digo que no existe? Pues principalmente porque el dinero que el trabajador de hoy está aportando es el dinero que recibe el trabajador del ayer, es decir, el adulto mayor que ya se jubiló y que posiblemente ya no puede trabajar y vive de su pensión. Además, que en un país que ha estado creciendo como el Perú, la cantidad de jubilados siempre tiende a ser mucho mayor que la cantidad de aportantes, es decir, la cantidad de personas que están trabajando actualmente, los jóvenes, ¿no? Sería lo ideal que todos pudieran recibir de regreso su dinero y decidir qué hacer con él. En realidad lo ideal es que el Estado jamás te hubiera quitado tu dinero desde el principio, pero ya lo hizo. Y como el Estado es el peor administrador de dinero que existe, pues hace que tu dinero se asume como por arte de magia, ya sea por incompetencia, malas decisiones o porque se lo metieron al bolsillo. Y se perdió. ¿Qué? Sin embargo, cabe recordar un hecho importante. Antes, cuando se analizó si se debía o no retirar los fondos de la ONP, el señor Sagasti, siendo congresista aún, dijo que sí. Junto a muchas otras palabras bonitas, como todo político era pura demagogia, obviamente, puro populismo barato, ya que no es que apenas se haya dado cuenta que eso no es posible, no, claro que no. De ahí eso es muy sencillo, desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, desde el punto de vista ahora, ya no en el lado del Congreso, en el cual yo puedo firmar, puedo canalizar demandas, puedo plantear, puedo negociar con el Ejecutivo, pero estando del otro lado ya estamos en otro juego. Y a mí la responsabilidad es cómo mantener la estabilidad económica que necesitan todos los peruanos y peruanas para poder avanzar y progresar. Y en este sentido, que quede perfectamente claro, nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP es viable, es conveniente en este momento crítico. Yo creo también que algunos de que proponen eso lo saben muy bien, lo saben perfectamente. Saben que no es posible, saben que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero en realidad significan en la práctica dejar sin pensión a 600.000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión. Lo saben, se les ha explicado hasta la saciedad. Y por lo tanto, en ese caso, yo no soy el Ejecutivo, lo observó, si se pasa por insistencia, lo llevaremos al Tribunal Constitucional, que quede perfectamente claro ese tema. Es que simplemente le interesaba quedar como el buenito para tener apoyo popular, y no solo él, sino toda la sarta de políticos incompetentes, buenistas y sucios populistas que le dijeron que sí a la devolución de los aportes de la ONP. Todos saben que no hay forma de que suceda, pero su sucio populismo barato les dicta que la forma de defender sus intereses personales y ser reelegidos es mentirle a la gente y quedar como los buenitos. Solo buscan permanecer en el poder viviendo a sus anchas sin hacer un carajo a costas de tu bolsillo. Para quien no tenga claro qué es el populismo o a qué se le llama buenismo, pues son casi lo mismo. El populismo viene a ser una actitud política de siempre decir sí a todo lo que sirve para perpetuarse en el poder sin importar las consecuencias de esto. Si tienes que decirle que sí a una imposible devolución de dinero de la ONP,
pues con toda la hipocresía del mundo le dices que sí. ¿Por qué? Pues porque solo te importa que te vean como el salvador, como el buenito, y aquí es donde entra precisamente el buenismo. Es el siempre tratar de parecer el buenito de la historia si eso te sirve para ganar el voto popular. Lamentablemente, siempre hay quienes se dejan llevar por lo que les dicen y no contrastan la información que les dan y terminan por entregarle su voto a estos incapaces. Pero yo confío en que dejaremos de repetir esta historia alguna vez. Bueno, ahora pasamos al segundo punto del tema. El señor Sagasti decidió endeudarte. Pero no solo a ti, también a tus hijos. Pero no solo a ti y a tus hijos, también a tus nietos y quizás bisnietos o más. Luego de la mala administración del gobierno de Vizcarra, donde el dinero de los peruanos se perdió, el dinero que invirtió se perdió todo. Pues decidió que como no hay plata, pero tiene que dejar bien el nombre de su partido, pues debía endeudarnos por la suma de 4.000 millones de dólares. Así es. 4.000 millones de dólares, para que él pueda quedar bien, ¿no? Y seguramente una vez más los ciudadanos no nos daremos ni cuenta de en qué se está invirtiendo ese dinero. Simplemente desaparecerá, pero obviamente tendremos que pagarlo nosotros. ¿Cómo? Pues con más impuestos. ¿Sabían que en promedio del dinero que ganas al año, 5 meses de sueldo enteros son destinados a darle la vida de lujos que merecen nuestros políticos? Obviamente se lo merecen y más porque el dinero no les alcanza, pobrecitos. La otra solución para no tener que endeudarnos durante 100 años era reducir los impuestos, para que los peruanos podamos disponer de nuestro propio dinero y no se lo tiren los políticos, que son unas sucias ratas populistas. Pero obviamente, los políticos no quieren perder la mamadera y Sagasti no quiere que sus amiguitos abandonen esa vida cómoda. Ni él, en un futuro, si quisiera postular al Congreso nuevamente. Siguiente punto. Su gabinete. Hay un tema muy fuerte que alrededor del mundo está dando que hablar y no se habla en Perú con la importancia que debería. Obviamente porque los medios sirven a sus patrocinadores y solo dicen lo que les conviene. Se trata de la izquierda cultural. Ahora mismo tenemos un gabinete tremendamente zurdo. Un ejemplo es la primera ministra Violeta Bermúdez, es una feminista confesa. Y puede sonar entonces defiende los derechos de la mujer. No, señor. Nada más lejos de la verdad. Tampoco es el equivalente al machismo, pues el feminismo va mucho más allá. El feminismo es solo una corriente cultural misándrica y misógina, es decir, basada en el odio al hombre y a la mujer misma. Y mientras el machismo es una actitud individual, el feminismo busca expandirse y que además les paguen por ello, con dinero del Estado, es decir, tu dinero. Siempre dicen buscar la igualdad, pero esto es lo contrario. Es la búsqueda de tener más derechos y beneficios que el resto, lo que las identifica. Y una vez que tienen el poder, hacen todo lo posible para llenarse los bolsillos. O sea, como los políticos, pero peor. Pero no solo ocurre con el feminismo, sino con toda la izquierda cultural, que no es otra cosa que el comunismo con un nuevo disfraz. Estos grupos buscan recibir dinero del Estado sin trabajar, y solo por el hecho de ser mujeres, por ser negros, o ser homosexuales, o trans, o ser gordos, o por ser ambientalista, o por ser defensor de los animales, etc. Es decir, son grupos parasitarios, y ya ahondaré más en esto más adelante, pero ojo, eso sí, no confundir el feminismo con el total de las mujeres, ni los LGTB con el resto de la comunidad homosexual, etc. Porque estos son movimientos políticos. Y en promedio, en cada país donde están no pasan el 11% de militantes. El resto no se sienten identificados, obviamente, hay gente pensante. Hay encuestas en Inglaterra, por ejemplo, donde las mujeres repudian el feminismo. Solamente un promedio de 10 a 11% se identifican con el feminismo. Como en España también, lamentablemente hacen bastante bulla y los medios les dan cabida. Pues también estas organizaciones en distintos niveles están no solo subvencionadas por el gobierno, sino también por transnacionales. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Sagasti? Pues que les está abriendo las puertas de par en par, y esto definitivamente va a traer consecuencias nefastas para nuestro país. Ya iremos hablando más al detalle sobre esto, que es un tema bastante serio. Y para cerrar, con la noticia que más ha llamado la atención el día de ayer sobre la policía. Y pregunto, Sagasti, ¿qué estás haciendo?
En verdad, esto es sin duda bastante, no solo intrigante, sino hasta alarmante. Este sujeto tiene solo días en el poder y ya hace cosas bastante inquietantes. Supuestamente ha querido hacer una limpieza en la policía, o al menos es así como lo justifica, luego de quitar a 18 generales de la policía para poner a quien aparentemente es un amigote suyo al frente de esta. Lo establecido es que al retirar al comandante general de la policía, las opciones para cubrir el cargo debían ser los 3 puestos siguientes en jerarquía. Pero, como a quien Sagasti quería en el mando no estaba entre esos 3, tuvo que mandar al retiro de manera tan abrupta a ni más ni menos que 18 generales que estaban antes que él en jerarquía. Ahora, hay un lío de que si es constitucional o no esta acción. Naturalmente Sagasti dice que sí y sus detractores que no. Es un hecho que la policía necesitaba una purga. Creo que a todos nos consta la incompetencia creciente en los altos mandos, sobre todo en los eventos ocurridos luego de la vacancia, y desde aquí saludo y aplaudo la posición clara de las Fuerzas Armadas al retirarle el apoyo a Merino, no dejando en el olvido que su función es proteger al ciudadano y no a los políticos, cosa que la policía suele olvidar. Ahora, con esto no quiero para nada deslizar la idea de que la policía sea un villano, ni mucho menos que no debe existir. Sí es cierto que necesita una reforma y esperemos que sea esto precisamente lo que busca Sagasti y no simplemente asegurarse el control de la policía para sus intereses personales como lo hizo el gorila en Venezuela. Porque creo que para todos esta decisión ha sido bastante sospechosa, cuando menos. Sobre esto la reflexión sería también para la policía. No olviden que son servidores públicos. No sean como los políticos. Están ahí porque nosotros los ciudadanos los necesitamos y los solventamos para ello. Su salario no sale del bolsillo de ningún político. Ellos solo están ahí para robarnos. No olviden que un día juraron defender al ciudadano. Esa es su función. En Venezuela la policía hizo lo contrario. No sigan ese terrible ejemplo. Mantengan su integridad. Por favor. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden escuchar opiniones diversas, eso no está mal. Lo malo es no contrastar la información que te dan y no formar tu propia opinión. Estamos en la lucha contra los borregos. Les dejo con un fragmento de una película que tiene que ver con la actitud de la policía y cómo deberían usar su criterio y no solo seguir órdenes. El fragmento pertenece a la película Robocop 3. Si bien no es una gran película, cuenta con un gran mensaje, así que esto es todo por esta ocasión, hasta la próxima y siempre libres. Sargento, tomaremos Cadillac Heights en 1 hora. Necesito 50 de sus hombres armados y con armaduras. Señor Johnson, puede decirle al CEO que el equipo de demolición podrá entrar a las 0600 horas de mañana. Escuche, nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Fue una orden directa, sargento. Sacar a la gente de sus hogares no es trabajo del departamento de policía. Cálmese, sargento. 15 años en la policía es una gran inversión. Su empleo, su pensión. Tal vez en lugar de preocuparse por ellos, debería pensar en su propia familia. Lo hago. Me parece que debo ir a defender mi hogar. No pueden hacer esto. Oigan, no se vayan, son empleados de la OCP. Recuérdenlo. Así van a perder sus prestaciones del retiro. Me gusta volar en las nubes de demoler.
ta 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 ta, ay, 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 ay.